Hola, hola, muy buenas tardes a todos mis amigos de Mentes Caminantes. Hoy que ha sido un día súper intenso, estoy realmente emocionado porque vamos a tener un invitado de lujo. Se trata de Luis Vicente García, eh, quien nos va a hablar de un tema súper interesante, de una creación suya. Como bien saben ustedes, para nosotros en Mentes Caminantes, la exploración de por dónde anda el pensamiento nuestro, cómo estamos asumiendo la realidad y cómo estamos, digamos, encarando lo que puede ser el futuro, va a significar esta conversación algo realmente muy importante porque Luis nos va a dar algunos datos de una dinámica novedosa que él propone para, como le hemos anunciado, construir o por lo menos proyectar el futuro, saber cuál es la nueva realidad que nos espera, aun cuando no lo podemos tener tan claro. Aquí está precisamente Luis Vicente para entrar en esta conversación. Entonces vamos a darle la bienvenida a Nate García, quien tuvo la gentileza de aceptar esta invitación con nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, Luis Vicente, ya creo que estás entrando. Aquí está. Luis Vicente, ¿cómo estás? Bien, Ángel, bueno, un placer aquí estar contigo. ¿Cómo te ha Bueno, ido? excelente, vale, muy bien. Bueno, hoy ha sido un día muy intenso para mí porque, bueno, tuve toda la mañana un evento de los pocos que se pueden hacer con todos los cuidados presencial, aunque era muy poca gente. Era un taller para hablar de integración de equipos y estas cosas que tú sabes que también hago, ¿no? Pero le estaba comentando a la audiencia que, bueno, estoy muy feliz por tenerte como invitado hoy, que hayas aceptado conversar con nosotros de esta novedad, para mí al menos, lo de la motitud, porque es una creación tuya y, bueno, en Mentes Caminantes estamos abiertos a la posibilidad de seguir ampliando el pensamiento, las posibilidades para comprender la realidad que estamos actualmente viviendo. Y aunque no podemos predecir el futuro, pues aproximarnos con algunas proyecciones de cómo quisiéramos vernos allá, aunque nunca va a ser con exactitud lo que pensamos. Pero bueno, este ejercicio es para nosotros muy sabroso, tener estas conversaciones con gente que como tú está haciendo propuestas. Bueno, permíteme simplemente presentarte, Luis Vicente García, para nuestros seguidores, y como siempre los invito a que una vez que empiecen a conectarse, si quieren hacer alguna pregunta, sus comentarios los escriben por acá y en la medida de nuestras posibilidades le vamos a estar respondiendo. Si queda alguna cosa pendiente, pues le escribirán directamente a Luis Vicente o me pueden escribir directamente a mí y les respondemos. Bueno, entiendo que tú, igual que yo, eres un coach, pero tu orientación va más hacia el rendimiento empresarial, eres conferencista. Yo te he visto pocas veces, pero te he visto en acción, autor de 2 libros en materia de franquicias, de donde yo te conocí, y además has trabajado como coautor de 14 libros que han sido bestsellers, ¿no? En este momento te desempeñas como gerente general de Benancham, que eso es la Cámara Venezolana o Americana, ¿correcto? Ok. Cámara Venezolana de Comercio e Industria, exactamente. De comercio e industrias, ¿no? Ok. Pero estamos aquí por el tema de la multitud, que yo creo que debe haberle hecho tilín tilín a la gente en la cabeza de ver de qué se trata esto. Bueno, bienvenido Luis Vicente. Ahora arrancamos con esta conversación, que es una conversación entre amigos, pues una conversación libre. ¿Ok? Sí, bueno, Ángel, como te dije, pues un placer estar contigo. Hemos hablado varias oportunidades, como tú decías, nos conocimos recientemente, relativamente hace poco tiempo, Sí. pero yo bien, ustedes hacen en Mentes Caminantes siempre, de hecho lo sigo y Ujú. me gusta esto que ustedes han proyectado, ¿no? Porque hay un tema muy interesante para mí y después vamos a entrar en el tema de multitud. Pero una de las Sí, cosas ok. es entender el contexto en el que estamos. Y ese contexto Ujú. nos lleva a entender muchas cosas. En primer lugar, que por ejemplo, si hablamos del hoy, porque todo va teniendo etapas, si hablamos del hoy, obviamente estamos confinados en nuestras casas, apartamentos, hay una cuarentena, hay una serie de limitaciones, pues en donde la movilidad
se detuvo de múltiples maneras, aunque sabemos que hay mucha gente en la calle, pero hemos logrado descubrir cosas que ya existían. Hemos logrado descubrir que las plataformas tecnológicas nos acercan a otras personas, que nos llevan a otras latitudes, que nos permiten estar presentes en eventos que antes, y fíjate quizás lo complejo de todo este tema, que antes lo teníamos a nuestra disposición y no lo utilizábamos. Si hablamos de Zoom, por ejemplo, Zoom debe haber iniciado en el año 2010, aproximadamente 2010-2011. Yo lo vengo utilizando desde el año 2014, pero nunca con la cantidad de horas, hombre, que hemos estado detrás de la silla de la pantalla en estos 5 meses. Pero muy probablemente a ninguno de nosotros que estamos por lo menos aquí en Venezuela o en algún otro país latinoamericano, se nos hubiera ocurrido hacer una fiesta de cumpleaños por Zoom, y participar a una boda por Webex, o ver graduaciones en los sistemas de circuito cerrado de las universidades, o ir a misa los domingos a través de YouTube. A muy poco se nos hubiera ocurrido, pero la tecnología estaba allí, y es un poquito lo que quiero llevar esta idea. La tecnología estando allí, nosotros no habíamos creado el hábito de hacerlo. Resulta que hoy te invitan a cumpleaños, a cenas, a meriendas, conversaciones con los amigos, inclusive libros del club de lecturas, club de películas, vemos conciertos, es decir, hoy ha proliferado todo lo que nos permite a nosotros estar en el momento, pero sobre todo para caminar con eso que ustedes llevan de mentes caminantes. Y te lo digo de esa forma porque ese caminar, yo siempre en algunas de mis conferencias hablo de que, bueno, todos sabemos que para ir de punto A a punto B hay que trazar una línea y dirigirse hacia allá. Yo lo veo desde el punto de vista gerencial, es darte cuenta dónde estás hoy, dónde quieres ir y qué es lo que tienes que hacer para llevar hasta allá. Por supuesto, yo tengo un gráfico que aquí no lo puedo presentar, pero eso nunca es una línea recta. Es un sub y baja. Así es. Que va a llevar hasta allá. Y así es el camino, ese es nuestro camino. Yo me imagino que ustedes en mentes caminantes a veces se tropiezan, a veces en esas fotos lindas que ustedes publican, a veces no es el mejor paisaje, a veces puede estar lloviendo o puede en otras latitudes hacer frío, pero al final del día se sigue caminando. ¿Y por qué? Porque se siguen creando hábitos. Y esos hábitos son muy importantes. Nosotros hemos venido cambiando hábitos. A mí me pregunta si en este tiempo esos hábitos se van a quedar. Bueno, muchos de ellos se van a quedar. Muchos de esos hábitos se van a quedar con nosotros porque hemos cambiado por tanto tiempo y ahora nos damos cuenta de la facilidad que yo tengo de acercarme a ti, tú en tu casa, yo en la mía, pudiendo estar en países distintos, y ese acercamiento que hemos logrado no va a cambiar. Entonces, partiendo de allí, tenemos que entender que todo tiene que ver mucho con nuestro estado mental, con nuestra mentalidad, nuestro mindset, que es la palabra correcta en inglés, y que de alguna manera eso te debe llevar a ti a identificar qué tipo de hábitos vas a implementar en tu vida para poder cambiar el entorno en el que estás, entendiendo que hay cosas que no puedes cambiar, pero que hay cosas que sí puedes controlar. Perfecto. Bueno, gracias además por ampliar la posibilidad de comprender, digo, para nuestra audiencia, porque desde Mentes Caminantes, cuando yo inicié este proyecto en Venezuela, yo no estaba en Venezuela cuando se me ocurrió esta idea y lo he comentado en otras oportunidades. Te lo comento a ti porque no hemos tenido ocasión de hablarlo, pero cuando yo regresé a Venezuela a comienzos de año, no tenía, por supuesto, ninguna idea por mi cabeza de que esto iba a ocurrir, el tema de la pandemia, que íbamos a confinarnos. Y yo comencé a caminar porque se me ocurrió afuera y dije, bueno, ¿qué tal si yo desde la experiencia que tengo como coach le ofrezco a las personas unas sesiones que no fuera de lo convencional, de salir del claustro, del consultorio, de la oficina, qué sé yo, y además hacemos ejercicios, ¿no? Creo que también me inspiró mi hijo pequeño que me decía, bueno, tú andas como muy gordo y deberías hacer un poco más de ejercicio. Entonces yo le dije, bueno, empecé a caminar yo solo y después me di cuenta que podía invitar a otros a caminar y esas conversaciones que en principio no tenían sino un propósito de acercamiento puramente social, lo empecé haciendo con amigos, se transformó después en un servicio que la gente empezó a pedir para tener conversaciones sobre asuntos por el cual estaban pasando y que curiosamente no se atrevían a decírselo a las personas más cercanas, no porque no les fuesen a entender, sino porque se trataba
de tener una visión distinta, de tener un punto de vista distinto al que normalmente tú tienes en tu entorno más cercano. Y desde luego también allí una de las cosas que yo descubrí es que la gente andaba buscando otras alternativas, otras formas de pensar. De hecho, toda vez que comienza la pandemia, me decidí escribir y escribí un libro, mi último libro que se llama Pensar lo Simple, porque decía, bueno, la gente está ¿cómo están pensando esto? Se estarán complicando más allá de lo que ya es complicado. ¿Por qué no les ofrezco una posibilidad de pensarlo? Y todo esto tiene que ver con la mente, como bien decías tú, en una ruta de conseguir otras cosas que hacer, otras cosas en qué pensar, otras cosas en con las cuales compartir con los demás, ¿no? Por aquí te están enviando saludos, ¿no? Bueno, Gracias, igual, entonces, igual. me- entonces Mentes está para eso y decidí ampliar las posibilidades de no quedarme en todo en el aspecto solo psicológico, sino bueno, qué está haciendo la gente para emprender, qué está haciendo la gente para diseñar el futuro, cómo están asumiendo la tecnología, como tú hablabas, ¿no? Esta posibilidad de acercarnos. Y ahora Mente hace caminatas virtuales porque no puedo salir a caminar en físico. Entonces, dentro de poco vamos a hacer incluso una excursión para conversar. Entonces vamos a ir en grupo. Generalmente esto es para tratar uno a uno, pero dije, bueno, también la gente me dice, bueno, ¿y qué tal si como subir al Ávila, pero lo hacemos virtualmente? Entonces, bueno, eso queda por ahí. Pero vamos a meternos en el tema tuyo, que yo estoy fascinado con todo esto. Yo hice mi tarea y me puse a redactar una serie de preguntas. Entonces, fíjate, hoy tú eres el invitado y tú te despliegas a conversarnos de esto, porque así como estoy yo de interesado, seguramente habrá mucha gente que si no lo hace ahorita en la conexión, pues después que yo dejo el video colgado, lo ven y se comunican conmigo para preguntarme y ojalá contigo también. Entonces, cuéntanos lo de la motitud. Primero, ¿qué es esto? ¿Cómo se te ocurre esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo es esta aleación para construir esta dinámica? Cuéntanos un poco para meternos allí. ¿Qué es esto de la motitud? Bueno, fíjate que hay muchos temas interesantes y muchas de las cosas que nos vienen sucediendo, ninguno la ¿Mm? planifica. Tú cuando tuviste Ok. tu primer trabajo no sabías cuánto tiempo ibas a estar con ese grupo médico. Uno se estudia, yo soy economista, tú entras a una compañía, tú no sabes por cuánto tiempo vas a trabajar en esa empresa. Anteriormente nuestros abuelos quizás trabajaron 30, 40 años en una misma compañía. Eso hoy a nuestras edades, estos baby boomers, generación X, trabajamos promedio 4 o 5 trabajos en nuestra vida laboral. Los millennials se habla de que tienen 4 o 5 ya para los 26 años. Entonces, parte de lo que sucede es que tú vas diagramando un poco lo que quieres y lo vas ajustando en el camino con esa realidad con la cual te vas encontrando. Pero siempre tenía que haber algo que esté detrás de ti. ¿Qué hay detrás de ti? Y yo me puse a ver temas de rendimiento y por eso años después me enfoqué en el área de desempeño gerencial. Y porque todo tiene que ver con cómo cada uno de nosotros hace las cosas que hace. Hay una Ok. frase que se utiliza mucho, que tienes que hacer las cosas bien aunque nadie te esté viendo. Y Ujú. eso tiene mucho que ver con valores, con principios, con la honestidad, con la ética. Pero el hacer las cosas bien, eso te favorece a ti, pero me favorece a mí también. Porque significa que yo no tengo que volver ni a repetir ni a hacer las cosas de nuevo. Pero para una organización, si todos tuviésemos la mentalidad de hacer las cosas bien desde la primera vez, oye, las cosas comienzan a fluir, las cosas comienzan a tener un mejor sentido. Y entonces, en búsqueda porque yo siempre he querido leer, estudiar, como tú decías antes, escribir, no me quedé en mi MBA, seguí haciendo especializaciones, varias aquí en la metropolitana, otras también online, y parte de eso me llevó a seguir entendiendo el por qué las personas se desempeñaban de una manera y otras no. Y todos hemos tenido amigos o compañeros en el trabajo donde estaba el que llega tarde y se va temprano, estaba el que se agarraba 2 horas y media para almorzar, estaba el que hacía las cosas lentamente, estaba el que simplemente llegaba y se sentaba en su silla, pero también por el contrario veías el que estaba siempre trabajando, siempre activo, siempre involucrado en el equipo, siempre queriendo ser parte de ese crecimiento. Y obviamente a mí me gustó ser parte de ese crecimiento. Entonces uno tenía que ir entendiendo, y hay un tema bien interesante que es el triángulo de Carnegie, que tiene que ver con tres cosas. La primera tiene que ver con nuestras habilidades.
¿Para qué somos hábiles? Son las habilidades blandas que hoy se llaman. Pero tiene que ver con la empatía, con el liderazgo, con el trabajo de equipo, con la amistad, con el carisma, con el ser determinado, con esos valores, ¿no? Entonces, hay un grupo de habilidades que te van complementando. Eso se complementa y a muchos de nosotros quizás nos hicieron esos exámenes cuando estábamos en el colegio para determinar nuestro coeficiente intelectual. Pues eso Ujú. quedó esto ya porque hoy te hacen un examen para determinar tu coeficiente emocional. ¿Y por Ujú. qué? Porque tu conocimiento va a estar llevado a cabo, va a ser implementado con tus emociones, con tus sentimientos, como tú te sientas hoy. Si tú y yo tenemos este programa y yo te llego de mal humor o tú estás cansado, la dinámica es distinta. En cambio, si los dos venimos animados, listos y preparados, como tú decías, para ver de qué es lo que vamos a hablar, entonces nuestro enfoque va a ser diferente. Y entonces, el segundo, la segunda lado de este triángulo, después de aquellas habilidades, tiene tu conocimiento. El conocimiento es lo que vamos adquiriendo toda la vida. El conocimiento es lo que tú vas aprendiendo haciendo tu trabajo bien, enseñándole a otros haciendo su trabajo, aprendiendo de múltiples maneras, leyendo, escuchando, yendo a conferencias, haciendo estudios serios. Y entonces allí tienes una base que es tu base fundamental para tú poderte desarrollar. Pero la tercera cosa que el estudio que hizo, y después eso evolucionó en el Dale Carnegie Institute, que determinaron fue que hay algo importantísimo que es la actitud. Ok. Porque yo puedo tener las mejores habilidades del mundo, yo puedo tener el mayor conocimiento del mundo, pero si mi actitud no es la correcta, la empresa no se va a beneficiar de eso que yo traigo. Mi equipo de trabajo no se va a beneficiar de eso que yo traigo. Entonces, en ese querer buscar el porqué de las cosas, bueno, siempre me llamó mucho la atención el tema de la actitud, que yo después fui redefiniendo como actitud positiva, porque obviamente podemos tener también una actitud negativa. Y para mí el ser positivo es distinto al ser optimista. El optimista cree siempre que las cosas te van a salir bien. El positivo es aquel que va utilizando una palabra que de alguna manera está de moda. El positivo tiende a ser resiliente, tiende a ser flexible, tiende a ser ágil. Y muchas de esas habilidades las complementamos entonces nosotros con esa actitud, ese conocimiento y esas habilidades. Y de ahí surgió un poco el tema de trabajar y llevar adelante todo lo que tiene que ver relacionado con la actitud. Pero por otro lado está ese motor que te lleva a hacer las cosas, que ese deseo Ujú. de hacer las cosas. Es que en una oportunidad llamé a mi hijo, estaba en un curso afuera, llamo a la casa, me atiende mi hijo menor y me pregunta dónde estoy. Yo le digo, estaba en una conferencia afuera y me dice, bueno, de qué es la conferencia? Y yo le digo, de motivación. Y él me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, bueno, eso Ok. es eso que te hace despertarte contento todos los días y estar alegre el resto del día. Eso es algo interno, la motivación es algo interno, la motivación es algo que tú determinas para ti. Y la gente te dice, pero no, 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 me desmotivaste o no, o necesito que me motives. En realidad la motivación surge de adentro y por eso yo te lo decía, te lo describía como esa energía interna que tenemos cada uno para hacer las cosas, para desarrollar cosas, para ser creativos, para ser innovadores. Por eso yo hablo también mucho de innovación personal, porque uno cree que la innovación fue este cambio tecnológico, fueron estas nuevas plataformas, son estos procesos, pero es que uno como persona se reinventa todo el tiempo. Uno tiene que estar continuamente reinventándose precisamente para poder entender esto de este nuevo entorno que nos está rodeando. Y entonces de ahí me fui enfocando en el tema de por qué hay una gente más motivada que otras, lo mismo que con la actitud, porque hay unas personas que tienen una actitud positiva y otros negativos, porque hay unas personas que están más motivadas que otras, y eso me llevó a escribir. Fíjate cómo las cosas como que de alguna manera se van uniendo, así como tú decías que acabas de terminar tu libro. Eso me llevó a escribir a mitad quizás de la década pasada y en el 2010 yo quise tratar de unir, y fueron amigos que me dijeron, tú tienes que publicar lo que escribes y otra serie de cosas. Y fui uniendo todo y creé un blog que llamé Motivando el Futuro, que de hecho ya tengo
casi 300 artículos en él, se llama motivandoelfuturo.com, donde lo que quería era precisamente hablar de todo esto que tenía que ver con mi actitud personal, mi motivación personal y cómo todo eso lo podía yo mezclar para poder desempeñarme de alguna manera mejor. Y eso fue creciendo y en una oportunidad, en una de estas discusiones que uno tiene, discusiones positivas de alguna manera que uno tiene con sus jefes, que también Ujú. suceden, obviamente, discusiones positivas, tienen que ver con qué es lo que le sucede a los equipos de trabajo. Y muchas veces nosotros estamos viendo que hay situaciones en donde los equipos de trabajo tienen que estar complementados con algo. Y ese algo puede ser la emoción del líder, puede ser el empeño por un buen trabajo, puede ser porque tenemos algo. Fíjate, una pareja está feliz cuando se va a casar. Unos jóvenes están felices cuando cuando se les acerca la graduación. Una madre está emocionadísima cuando va a dar a luz. Bueno, ¿por qué no podemos trabajar así? Obviamente hay una serie de requisitos y eso entonces me llevó a conocer gente de otros lugares y conociendo una señora de Escocia, aquí tengo mi parte técnica ayudándome con las luces, Ok, conocí una señora está bien. que ella hablaba del atleta corporativo. ¿Cómo es eso? A Entonces, ver. ella, entonces yo también, la primera pregunta que yo le hice, ¿qué significa eso? Y me puse entonces a investigar y eso fue creado hace 40 o 50 años por la empresa Johnson Johnson, que quería determinar cómo un atleta tiene un alto rendimiento en una competencia olímpica, en una final de una copa de fútbol, en un partido de béisbol específico, y cómo podía trasladarse eso a las organizaciones. Entonces comienzas a ver que hay una serie de elementos que se te van uniendo, como que tiene que ver con tu propia motivación, tiene que ver con la actitud que tú vayas a conseguir o que tú vayas a desarrollar, que tiene que ver con la preparación previa. Hay una frase en inglés que me encanta que dice que la práctica hace la perfección. Sin embargo, un señor que lo escuché una vez dijo que esa frase le faltaba algo, que es la práctica perfecta hace la perfección. Porque Ok. si yo practico algo muchas veces de la manera equivocada, no lo voy a saber hacer. Entonces tú Ok. vas viendo que esa práctica, esa actitud, esa motivación se unen con un desempeño y lo que hizo Johnson Johnson y los estudios que salieron después fue cómo podemos nosotros llevar adelante un programa para mejorar y aumentar el rendimiento y el desempeño de los trabajadores corporativos. Y eso se desarrolló en muchos ámbitos porque entonces de ahí en adelante vimos toda esta cantidad de temas que fueron surgiendo. Howard Gardner descubriendo los 8 tipos de inteligencia, Daniel Goldman y otra serie de personas trabajando con la inteligencia emocional. Más adelante, desde el año 2000, Martin Seligman, que ha trabajado mucho en la psicología positiva, de la cual tú sabes bastante. Entonces comenzamos a ver que hay todo se va llevando para que la mente tenga la capacidad de trabajar y de producir en momentos y espacios que de alguna manera sean positivos, donde yo te permita crear y crecer. Y es ahí donde entonces vemos que las organizaciones, las mejores organizaciones son las que le permiten a sus empleados ser un poco más libres, tener creatividad, ser innovadores y todo eso te lleva a unir todos estos aspectos. Y para cerrar esta idea, y después entramos un poco más en lo de multitud, es Ujú. porque al final del día, Dale Carnegie y después otras personas, por ejemplo Jim Rohn, que se le conoce como un filósofo empresarial, una persona que fue maravillosa, o Zig Ziglar, ellos al final te decía, sí, busca habilidades y busca conocimientos, pero contrata por actitud, porque todo lo demás se enseña. Y eso es Ok. importante que lo sepamos nosotros. Las cosas simples o complejas, e inclusive en gerencia, todo se puede aprender, o se pueden enseñar, pero la actitud no se enseña, la actitud la trae uno. Entonces tenemos que contratar muy bien en ese sentido. Cónchale, fíjate, yo observo que te entusiasma tanto esto y es que has hecho como, voy a intentar usar una imagen quizás eh, popular, ¿no? Pero es que este batido, esta mezcla de meter en la licuadora todos estos aspectos
Yo quiero hacer, fíjate, porque mi propósito, o sea, mi contribución, más bien, lo que yo pretendo modestamente entregarle a las personas cuando hago estos ejercicios de conversación con invitados como tú, es dejarles de alguna manera pistas para que ellos sigan pensando en estas cosas, decidan vincularse a estos temas porque les fascina, porque los estudian, porque encontraron algún tipo de utilidad o simplemente porque lo pueden disfrutar, ¿no? Para no ponerlos en la tarea de, bueno, póngase a hacer un ejercicio para descubrir. Entonces, fíjate, yo lo que estoy entendiendo, porque me parece fascinante el ejercicio, la sustentación que tiene todo lo que tú has logrado amalgamar, juntar para construir una propuesta. Yo entiendo que aquí hay dos dimensiones para entrarle a la multitud, que es de verdad tengo mucha curiosidad. Uno es el tema de la actitud, ¿no? Y tú hablas de la actitud referido a, vamos a ponerlo en términos, lo voy a poner yo en estos términos, hay una conducta de la persona que nos, más o menos nos hace predecir qué tipo de actitud tiene frente a las cosas, frente a la vida, frente al trabajo, frente a los retos, frente al futuro, frente al desafío. Pero eso no lo sabemos si no lo vemos actuar. O sea, no podemos tener alguna idea de qué actitud tiene la persona si no tiene algún comportamiento que nos haga predecir algo. Pero esta dimensión tiene que ver conmigo, o sea, yo empiezo a pensar en mi actitud y a revisarme. Si alguien nos está viendo acá y dice, oye, pero ok, déjame pensar en mi actitud, cómo me estoy comportando yo, cómo estoy asumiendo las cosas. Pero cuando hablas de motivación y hablas del motor que me impulsa a ir en la búsqueda de satisfacer algo que quiero, porque esa es una definición la más clásica, pues sí, lo que me mueve, y me pareció súper importante que tú, no, que tú hagas la distinción entre, por ejemplo, actitud positiva y actitud, ¿cómo fue que cuál era la otra que llamaste? Dijiste actitud. Negativa. Claro, la negativa, pero decía que tú preferías hablar de actitud positiva y a mí me parece importante porque lo positivo no necesariamente está vinculado a lo risueño, a lo que la gente, o sea, es que a veces cree una y lo que yo he podido investigar, así la motivación tiene que ver con que yo tengo algún interés particular por conseguir algo, bien sea para mi futuro o algo más inmediato. Pero es decir, lo que me mueve, y la palabra motivación viene de movimiento, lo que me lleva, lo que me impulsa hacia ella, es que hay algo que yo no tengo cubierto, una necesidad, llamémosle, no satisfecha o algún interés particular por conseguir. Entonces empiezo a actuar y a moverme en la dirección. Entonces, te pregunto, cuando tú observaste esto y haces esta aleación de poner la actitud y la motivación juntas para crear esto, te das cuenta que, por ejemplo, en este momento, pues para unir esta reflexión contigo, pudiéramos hablar de que la situación que estamos viviendo actualmente, y tú lo escribías en las publicaciones que hiciste, pudiéramos hablar de tener una actitud positiva frente a lo que se está viviendo en este momento. ¿Es posible eso, Luis, para ti? O Mira, tener una motivación. A ver. totalmente, Ángel, porque cada uno de nosotros va a determinar cómo quiere vivir su vida. Ok. Y allí tenemos que crear elementos que nos permitan entender que van a haber cosas que están fuera de mi control y cosas Ujú. que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar la lluvia, yo no puedo controlar el calor, que por cierto hace bastante en estos días, pero yo Sí, cómo puedo no. controlar cómo yo reacciono a eso. Yo puedo controlar cómo es decir, cuál va a ser mi actitud hacia algo. Porque a veces esa actitud puede ser entendida como una predisposición a algo. Entonces, yo puedo de alguna manera, sí, yo me puedo despertar bravo porque me desperté con el pie izquierdo, pero me puedo despertar contento también. Yo puedo estar Claro. molesto por el calorón que estamos pasando o porque no hay agua o porque hay una situación complicada. Pero ¿qué nos agrega eso? A mí nada. No sé a ti, pero a mí nada. ¿Por qué? Porque uno conoce gente que está molesta todo el día. Uno conoce gente que no hace absolutamente nada todo el día. Entonces, cuando tú unes esas dos cosas, molestia con nada, ¿a dónde nos va a llevar?
a un estado mental muy complejo, en donde inclusive uno, porque todos somos seres humanos, va a ir aislando a las personas que tenemos alrededor. Yo llego a tu casa y te vengo a visitar y tú me recibes molesto. Es muy distinto que yo vaya a tu casa y tú me recibas contento y alegre, todos con tapaboca, por supuesto, pero porque vamos a pasar un rato agradable, ameno y sabroso como esta conversa que estamos teniendo. Entonces, a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, cada uno convierte el día en lo que quiere convertirlo. Cada uno de Claro, nosotros tiene el poder en nuestra mente de pensar en lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Cuando uno estudia la mente, y tú como psicólogo lo sabes, la mente puede tener un pensamiento consciente a la vez, en ese momento. Uno puede determinar si quiero el pensamiento positivo o si quiero el pensamiento negativo. Entonces, y eso cuando tú lo haces, yo lo hago en clase, y le digo a la gente, piensen en algo muy malo que les acaba de pasar. Y obviamente todos vamos a tener ese recuerdo de algo negativo o malo que nos pasó en los últimos días. Pero tú le dices a la gente, ahora cierren sus ojos y piensen en algo bonito o positivo que les pasó el fin de semana pasado. Tú ves como la cara cambia. La, 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 totalmente. la cara, los ojos, la boca, la sonrisa que comienza en algunos casos a ocurrir. Pero si eso pasa simplemente porque alguien te diga, recuerda lo positivo que pasó, ¿qué sucede si eso, de esos hábitos que habíamos hablado al inicio, creamos nosotros en hábitos, que vayamos construyendo hábitos positivos? Y todo Así eso es. tiene que ver contigo mismo. Perdón, todo eso tiene que ver con cada uno de nosotros y cómo yo voy a reaccionar al entorno. Entonces, por supuesto, todos pudiésemos estar muy molestos por la situación, pero si yo no logro controlar o no puedo controlar nada de eso, ¿de qué vale la pena que yo esté bravo por algo que no pude solucionar? Entonces yo tengo que entender que yo tengo que hacer que mi espacio personal y mi espacio familiar, y si estuviésemos yendo al trabajo, mi espacio laboral, sean lo más productivo posible, sean lo más positivo posible. Y entonces yo, entendiendo que soy parte es como una silla, un taburete que tiene tres patas. Bueno, las tres patas sostenemos el taburete. Y de nuevo vuelvo a lo que hablábamos antes, actitudes, habilidades y conocimientos. Ese taburete se sostiene por esos tres elementos. Si mi actitud es negativa, el taburete se cayó. Pero llévalo ahora a Claro. tu vida personal. Tu vida personal se derrumbó, la compañía no tuvo el beneficio de tu conocimiento, la situación te sobrepuso. Y hoy comenzamos a ver elementos o ejemplos en donde sí hay empresas que producían X cosas y ahora te están produciendo tapabocas y gel Ujú. antibacterial y algún tipo de línea propia con champú o con algo que no sé, inclusive con productos industriales, porque uno asocia lo artesanal a comida, pero es que hay cosas artesanales llevadas a la industria, porque cuando se Ujú. dan las empresas que ya dejaron de producir, alguien necesita aceite y lubricante y jabón y esponja y estopa y bueno, una cantidad de cosas, y alguien lo está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, alguien la cubre. Y si yo tengo una necesidad, yo voy a buscar a ese alguien que me ayude a mejorar como estoy yo. Nunca vas a buscar a alguien que te empeore la situación. Y para Claro. mí es un mejoramiento continuo. Es un mejoramiento donde por aquí está Jean Cloteau, nuestro amigo Jean Cloteau, quien decía Sí. que la motivación viene de Ujú. unir precisamente dos palabras, el motivo y la acción. Y entonces Ujú. cuando yo quiero un motivo positivo que me genere una acción positiva, porque al final lo que yo quiero es un resultado positivo. Y eso me lleva entonces a hilar cinco cosas que son muy importantes. Mis pensamientos generan mis ideas, que generan mis palabras, que generan mis acciones, que generan mis resultados. Ok. Eso es un hilo continuo. Pensamientos, ideas, palabras, acciones y resultados. Si yo lo enfoco así, yo sé lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a conseguir para llegar hasta allá. ¿Qué sucede cuando yo me tropiezo con algo negativo, algo que me impactó, algo que no nos gustó? Mi reacción o mi actitud va a ser totalmente negativa. ¿Cuál va a ser el pensamiento que vas a tener? O posiblemente cuál va a ser la palabra que va a salir de ti.
nunca va a ser nada positivo. Entonces, siempre es como una metodología. Nosotros tenemos que ir trabajando en reversa. ¿Para qué? Para que ese vencimiento que yo estoy generando pueda ser lo más positivo dentro de tu entorno que sea posible. Y es ahí donde tú ves que los padres están estudiando con sus hijos y a pesar de que ningún padre es profesor, ya después de 5 meses están teniendo primero la paciencia y después el Sí. conocimiento para enseñarle lenguaje a la niñita de 8 o matemáticas al niñito de 9. Estás viendo cómo ahora que no hay periódicos, lo estamos leyendo de manera virtual, que no hay televisión y tienes que buscar maneras entonces de entretener a tus hijos o entretenerse uno mismo. Estás viendo cómo la lectura puede llegar a mí de otras maneras. Es decir, estamos viendo una cantidad de cosas en donde el uso de la tecnología no solamente que es importante, sino son conexiones que nos van a generar para el futuro y eso tenemos que ir entendiéndolo porque al final del día, como hablábamos antes, cada uno de nosotros somos responsables de todo lo que tenemos que hacer precisamente para alcanzar una felicidad, esa felicidad que para todo el mundo es distinta, o cuando tú le preguntas a la persona qué es el éxito, para todo el mundo es distinto, porque si tenías 27 años, tu propia empresa, tú quieres tener una empresa que crezca o mucho dinero en el banco, pero cuando tú le preguntas a una señora de 78 años qué quiere ella y qué es la felicidad para ella, lo que te va a contestar es que sus nietos sean felices y que tengan oportunidades. Entonces el éxito y la felicidad se van combinando con eso precisamente, que es tu motivación y tu actitud. ¿Por qué? Porque al final del día, de nuevo, cada uno va a tomar decisiones y lo importante de tomar las decisiones hoy no son las decisiones de futuro, sino las decisiones hoy que van a afectar mi vida y mis acciones a futuro, es que Exacto. podamos medir resultados y no consecuencias. Y Muy para bien. mí es Fíjate, importantísimo, porque si mis decisiones hoy me llevan a alcanzar resultados, van a ser muy distintos si me llevan a tener consecuencias, que no es lo que yo había planificado. Entonces tú ves que se van muy bien. uniendo muchas cosas en el camino. Por supuesto que sí, estoy total y absolutamente de acuerdo. Vamos a ver, hay un comentario por aquí. Jean-Claude decía, bueno, aptitud, postura, nos saludaba por aquí también. Él decía que en física cuántica la misma persona decía, él mismo decía, molestia más nada es igual a cero, ¿ok? En física cuántica el observador cambia, lo modifica lo observado. Nos saluda Lilbert Tovar, que es una amiga que tenemos en común, Así es. que ahora está por allá por Costa Rica. Saludos también a ella. Déjame ver qué otros, si hay algún comentario por aquí, hay alguna pregunta. Fíjate, yo voy a aprovechar porque yo te hablaba de que escuchándote puedo percibir que hay dos dimensiones en este invento tuyo de la multitud y haber combinado estas dos cosas y de hablar con tanta propiedad y de haber estudiado con tantos autores también. Digamos, coincidimos en el hecho de esta curiosidad voraz que tenemos ambos por aprender, por prepararnos muy bien y conocer de estos temas. Quizás yo un poco más hacia el ámbito de la psicología, y tú más hacia el ámbito empresarial, pero nos hemos movido, yo me he movido en ese ambiente también. Entonces, el tema del desempeño y el rendimiento. La otra dimensión de la que quería hablar era de ahora yo, con todos estos elementos, me vinculo con los demás. Tú hablaste, en algún momento mencionaste el trabajo en equipo, es decir, si yo estoy configurado, estoy confeccionado y lo puedo decidir por mí mismo, en términos de tener una actitud favorable, positiva, como tú usas la palabra, frente a los acontecimientos, bien sea el que está ocurriendo hoy en día. A mí me ha tocado tratar a personas hoy en día que me dicen, bueno, que están llenos de miedo, que están como reinventándose, no solo en el tema de emprender, porque ahora está en peligro el trabajo y puede que sí en algunos casos, porque bueno, para algunas funciones, algunos trabajos, la tecnología no necesita, o sea, un plomero no puede trabajar desde la casa por internet. Tiene que ir de alguna manera a ir allá a resolver. Pero sí puede aprender a que la relación con su cliente la puede hacer a través de una cuenta de Instagram. Si aprende de manera que lo contacten por ahí, que le hagan los primeros movimientos para comenzar una forma de asumir el trabajo, pudieran darse por otro lado. Es decir, la gente está como revisando, explorando, como bien decías tú al principio, dándole ahora una utilización a la tecnología para acercarse a los otros, desde el cumpleaños hasta el tema laboral. Entonces, en esto de estar con el otro, este aspecto del que tú hablas, digamos, ¿qué tanto impacta tú que has estado mucho más que yo en el mundo empresarial? Una vez que yo me configuro, porque yo creo, al igual que tú,
que la actitud es un proceso de construirse, de recomponerse, y que va más allá del hecho de que yo sienta, en un determinado momento me sienta triste, contento o no, sino que aquí hay otros elementos que juegan para la actitud. No solamente el tema de cómo me siento, sino en qué cosas creo yo, en qué cosas pienso yo. Y también de qué valores me he estado sustentando yo en la vida para poder tener esa actitud. O sea, yo creo que la actitud son estas tres cosas, pues, ¿no? Cómo me siento, cómo pienso, qué cosas creo y cómo me comporto. Y si eso es congruente con lo que yo he venido haciendo, lo que ha venido siendo la historia de mi vida, porque una vez que tú descubres estos tres aspectos y lo haces consciente, puedes hacer un trabajo de reconfección. Déjame transfigurar y asumir unas actitudes que me permitan, primero, sentirme bien conmigo mismo, ser un poco más feliz. Pero ahora me toca ir al trabajo y encontrarme contigo, por internet o físicamente, o como sea. Desde tu punto de vista, cuando yo estoy entonces ahora con el otro, este maravilloso invento de la multitud, cómo aplica, cómo funciona, qué tanto cómo impacta en la relación, bien sea laboral o más personal, con las otras personas. Entonces, ahora metámonos en la interacción. Yo estoy ahora con el otro y estoy trabajando desde esta dinámica para reconfigurarme, para recomponerme, no importa la situación que estemos pasando, pero ahora me voy a encontrar contigo, que eres mi compañero de trabajo o mi jefe o el gerente o el líder de la... ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo esta propuesta y me estoy valiendo de esto para ir a resolver el resto de mi vida, pues, ¿no? Desde tu visión, ¿cómo tú estás viendo que esto tiene a las personas o lo puede ayudar, digamos? Lo primero que te va a pasar es que todo el mundo va a pensar que tú eres un extraterrestre. Porque un poquito lo que tú decías antes, ¿no? ¿Cómo uno puede estar positivo en un momento como el que estamos? ¿O cómo Ok, puede uno estar un poco motivado o alegre en un entorno en el que tenemos? Bueno, sabemos que es posible, sabemos que cada uno crea ese ambiente. Entonces, cuando tú traes esos elementos de motivación y actitud, que es lo que para mí suman la palabra motitud, a un nuevo grupo, a un grupo de trabajo, a un grupo, a un equipo deportivo, a tu familia, las cosas tú puedes llegar a ser un catalizador de cambio en donde cosas comienzan a suceder de una nueva manera. Y entonces tú te tienes que dar cuenta que siendo tú ese catalizador del cambio, donde como hablábamos antes, la motivación es esa energía que tú traes por dentro y la actitud es esa manera de comportarte en este entorno, entonces si tú lo canalizas a ser un generador de cambio positivo, imagínate la fuerza que puedes tener en un entorno en el que tú quieras, puede ser laboral, puede ser deportivo, puede ser clínico, puede ser de la sociedad, porque ¿qué es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver? Que bueno, que las cosas no ocurren, que las cosas no sucedan. Alguien tiene que tomar acción y no se toman las acciones. Y eso nos frustra a veces porque queremos que las acciones sean hasta inclusive mucho más rápido. Y son discusiones que tenemos en el trabajo de que por qué A, B o C cosas no ocurren más rápido. Pero entonces cuando tú traes esa energía distinta, cuando tú traes ese comportamiento diferente, que como te decía, eres una cosa extraña que está llegando a un lugar donde las cosas siempre se hacían, de una cierta manera, vas a comenzar a tener esas reacciones de que, bueno, pero es que aquí las cosas siempre se han hecho de esta manera. claro. O aquí le hacíamos las cosas de una manera distinta. O eso nunca lo hemos hecho. Entonces, simplemente cosas que están sucediendo. Nunca habíamos teletrabajado. Ahora todos estamos teletrabajando. Nunca habíamos pensado que iba a ser y que era posible que nadie fuera a las oficinas. Pues no estamos yendo a las oficinas. No nos habíamos imaginado el poder del e-commerce en Venezuela. El e-commerce sonaba una palabra extranjera, una palabra en inglés que aquí no ocurría. Pues total que está ocurriendo porque todos los días hay delivery y tú comienzas a oír a la gente a pronunciar la palabra delivery, a hablar de esto. Pero volviendo al ejemplo tuyo del plomero, el plomero se tiene que reinventar. Porque Claro. si yo no doy a conocer a través de cualquier mecanismo digital, virtual, porque en este momento eso es lo que está valiendo, nadie va a saber que el plomero existe.
Entonces el plomero tiene que Claro, tener una cuenta de Instagram, tiene que tener una cuenta de Facebook, tiene que darse a conocer, tiene que promover su servicio porque al final él viene a cambiar un tubo, pero el tubo lo puede cambiar cualquiera. Es exacto. como, cuál va a ser el servicio que tú me vas a dar para cambiar ese tubo. Yo quiero que tú vengas y seas amable, yo quiero que tú vengas limpio, yo quiero que tú vengas y te cubras los zapatos, yo quiero que tú vengas con tu mascarilla, yo quiero que tú me dejes todo el espacio limpio, que no me siga goteando, que yo no te tenga que llamar a reclamarte. Entonces, imagínate que todos somos vendedores de seguros. ¿Quién es el que va a recibir algún tipo de beneficio? Pues la persona que dé mejor servicio. Y se nos olvida, estamos vendiendo productos cuando en realidad lo que tenemos nosotros que vender es el servicio que logra que la gente pueda unirse. Entonces, cuando yo traigo un elemento de motivación o de una actitud positiva a un espacio, yo tengo que primero saber que van a haber reacciones posiblemente negativas. Yo tengo que saber que no todo el mundo va a comprar mis ideas, pero también como líder, cada uno de nosotros tiene que entender que todo toma tiempo, que todo es un proceso de evolución. Porque si yo llego y te digo ahorita, Ángel, yo prefiero que tú y yo tengamos esta conversación a las 4 de la mañana, muy probablemente ni tú ni nadie vamos a estar conectados a esa hora. Por Entonces, supuesto. yo tengo que generar cambios que siempre vayan a beneficiar a la empresa y a sus empleados, pero haciendo las cosas poco a poco para que vayas engranando ese motor que estás construyendo y hasta que por fin el motor tenga la capacidad y la fuerza suficiente para ese mismo motor, que son tus empleados, es el equipo de trabajo, son los líderes que vas desarrollando, son los gerentes que van creciendo, es el aprendizaje continuo que estás tú implementando en tu organización, funcionen de una manera tan unísona que te permitan Ujú. entonces, a pesar de la situación en la que estamos, sí poder alcanzar las metas de tu organización o las metas que cada uno se proponga. Pero todo entonces va partiendo de una serie de elementos que nos indiquen a nosotros que vas en la dirección correcta, que estás haciendo las cosas bien y que de alguna manera vas sumando la gente a todo este proyecto tuyo y que al final del día todos hemos crecido. Porque lo importante es que todos hayamos crecido como personas, como profesionales, como padres, como maestros, porque si al final del día todos logramos eso como sociedad y como grupo, vamos a tener un mayor y un mejor impacto en muchas de las cosas que vamos a hacer. Y por supuesto en el entorno en el que te desenvuelvas, ¿no? Tú decías, bueno, puedes estar en la familia, en lo social, en el trabajo, en un equipo deportivo. Fíjate, esto tiene que ver entonces con ese ingrediente. Cuando me hubiese gustado sacar todos los ingredientes por separado y presentarle a la gente para esta receta del motor del futuro, pues decirle, bueno, estos son los ingredientes y usted los va luego a combinar en proporciones que a usted le convenga, digamos, ¿no? Uno de los que tú mencionaste era el de la innovación personal. Sí, y le cabe perfectamente al ejemplo del plomero como a cualquier otro. Que tenga que adaptarse, que tenga que recomponerse o reinventarse, que es una de las palabras más utilizadas hoy en día, que está de moda. Bueno, es que me tengo que reinventar porque, bueno, ahora ya no puedo llevar a cabo mis tareas o mi trabajo te pregunto, y que nombraste algo importante y que en algún momento lo mencionamos también, lo anunciamos. El tema del liderazgo, los líderes, que eres el creador de esto, que lo has estudiado, que lo estás como puliendo y lo estás perfectamente, lo estás proponiendo. Los líderes están haciendo este ejercicio de innovación personal, digamos, pensando en convertirse en ese catalizador. Tú que estás en el ambiente empresarial y has estado vinculado tanto a las franquicias como ahora también en Berancham, ¿tú estás viendo que eso está pasando? ¿Tú estás haciendo algún ejercicio que les permita a ellos saber que esta es una vía para convertirse y en esta situación de cambio? Por ahí nos decía una persona, bueno, todo cambió, ciertamente, y además todo cambió y va a seguir cambiando. Quizás ahorita lo tenemos como muy fresco porque la pandemia modificó de forma radical muchísimas cosas, pero los cambios van a estar algunos más lentos, algunos más rápidos, algunos de improviso y toda la cosa. Pero háblame de un poco del liderazgo. ¿Cómo estás viendo tú si habría que proponerles a ellos a tener este acercamiento en esta dinámica? ¿O se está produciendo en forma espontánea? ¿De acuerdo? ¿Tu visión cuál es con relación? ¿Están haciendo los líderes esto? Mira, yo creo que primero tenemos que comenzar a ver los distintos tipos de liderazgo que hay.
Ok, porque un líder es esa persona que une fuerzas para que entre todos alcancemos un bien común, para que entre todos logremos llegar a obtener un mejor resultado. Pero esa definición de líder ha ido evolucionando de una manera tan importante que para mí el verdadero líder es quien genera la transformación en las personas que están con él para convertirlos en líderes propiamente dichos también. Y entonces, ok. entre los distintos tipos de liderazgo, tú tienes el líder que es rudo, directo y que de alguna manera, pues, conocemos a esas personas que puede hasta levantar la voz y puede ser tajante, ¿no? Tú puedes tener al líder que no le importa lo que esté pasando y deja que las cosas sucedan. Tú puedes tener un líder que sube por momentos, pero después vuelve a bajar. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Eh, Hay empresas que tomaron la delantera con la pandemia. Y eso ya lo sabemos. ¿Qué tipo de Ok, empresas son? No importa el tamaño, no importa la industria. Son empresas que decidieron tomar acción. Y son empresas que dentro de su nivel gerencial, para mí tienen dos elementos clave importantísimos. Lo primero son flexibles y lo segundo son ágiles. Flexibles en entender el momento, el entorno y ver las necesidades que tiene tu cliente ahora, y puedes estar hablando de la industria de la aviación o puedes estar hablando de la industria de alimentos o puedes estar hablando de la industria de entretenimiento. Fíjate, por eso es válido para cualquiera. Tienes que ser lo suficientemente flexible para entender qué es lo que quiere tu cliente en este momento. Muy probablemente, y te voy a poner un ejemplo, muy probablemente un cliente hoy no te va a comprar una botella de 2 litros de una bebida X, pero sí te ujú, va a comprar la de 1 litro. Quizás hoy no vamos a necesitar, y qué es lo que ha pasado inclusive en Venezuela, ya hoy tú puedes comprar de 2 y de 4 pastillas y no la caja completa. Y cuando uno veía estos mercados en Centroamérica y en algunos países suramericanos, donde la persona iba a comprar una pastilla para el dolor de cabeza, tengo un amigo que echa siempre este ejemplo, que está en Perú y estaba con un muchacho que le dolía cabeza y fueron a la farmacia y él pidió una pastilla para el dolor de cabeza. Y él le dice, ¿por qué vas a comprar una sola pastilla? Y él contestó, porque es que la cabeza me duele hoy. claro. Nosotros aquí hubiéramos comprado la caja para nosotros, la caja para la mamá y la tercera por si acaso, porque es la mentalidad. Pero ya hoy las empresas, fíjate como de dónde viene, la empresa vio una necesidad de que ya no, yo no tengo la capacidad de comprarte una caja, yo necesito 2 pastillas. Tengo que cambiar mi método de producción, mi línea de producción, adaptarla a producir blisters de 2 y no de 10, a empaquetarlas de alguna manera, hacer que mi distribuidor las distribuya cajitas más chiquitas a muchos más lugares. ¿Por qué? Porque el cliente va a ir a comprar la pastilla de 2. Entonces, tiene que ser una empresa flexible y también tiene que ser una empresa ágil, donde puedes tomar las decisiones de manera rápida y puedas terminar las decisiones correctas de manera fácil. Y entonces, esos dos elementos, flexibilidad y agilidad, ¿de dónde surgen? No surgen de una empresa. Una empresa es activos, una empresa son fábricas, máquinas, procesos, manuales, procedimientos. Eso viene del liderazgo. Y para mí, el líder, que tiene que ser siempre una persona que busca la mejora continua de su empresa y de su entorno y de su equipo de trabajo, es un líder que transforma y que hoy se va a valer también entonces de estos dos elementos de flexibilidad y agilidad. Entonces, ese verdadero líder tiene que ser un líder flexible y un líder ágil para poder implementar los cambios que de alguna manera se necesitan para mejorar en este tipo de momentos tan difíciles como los que estamos pasando. Nunca ninguno de nosotros, y no importa la edad, puedes tener 10 años, puedes tener 78 años, ninguno de nosotros estaba, olvídate de preparado. Nunca en nuestra vida hubiéramos pensado que íbamos a vivir una pandemia de estas magnitudes. Así es. Nunca en nuestras vidas íbamos a pensar que íbamos a vivir el cambio climático de una manera tan dramática, en donde tienes unos lugares en este momento con unas sequías espantosas y en otros lados se están inundando por los huracanes que están llegando. Es decir, estamos viviendo momentos muy complejos, momentos que de alguna manera nos llevan a pensar que necesitamos un cambio de paradigmas, y ver las cosas con otra perspectiva. Y entonces ese líder, que es de esa empresa que está cambiando, de esa empresa que está innovando, de esa persona que se está reinventando, como tú decías antes, entonces tiene que ser Ujú. un líder pragmático que pueda tomar decisiones, pero
volvemos al tema anterior, siempre con principios, siempre con valores, porque eso es lo que te va a llevar a tomar las mejores decisiones. A Roy Disney, que es era hermano de Walt Disney, le hicieron una vez una pregunta sobre el tema de los valores y de los principios, y él decía, cuando tú tienes tus valores bien arraigados, las decisiones siempre serán fáciles. Muy bien. Y al final Bueno, del día fíjate. vas uniendo todos esos temas y terminas tú mismo dándote cuenta que la única manera que yo como persona pueda salir adelante en un entorno como el que tengo, en unas dificultades como las que tenemos, es precisamente teniendo una mentalidad positiva, una mentalidad ágil que me permita tener la actitud y la motivación que me lleven a ser ese catalizador de cambio, ese motor de energía tanto para mí como para los que nos rodean. Cónchale, fíjate, la hora se me ha ido tan rápido escuchándote, Luis Vicente, porque sabía yo presumía yo más bien, porque no es que sabía, que este tema que está tan nutrido de tantos elementos, una hora es como poco. Yo no te voy a someter aquí al hecho de que nos quedemos más allá. Puede que queden todavía algunas cosas pendientes de conversar y también porque sabes que Instagram es implacable con esto, a la hora te saca abruptamente de acá y a mí no me gusta dejar a la gente como cortado así. Quiero hacerte solo una pregunta, nos quedan como apenas 4 minutos para que no nos corte y si nos llegara a cortar te pido que lo retomemos para no dejar a la gente así en el aire, simplemente para cerrar y que podamos despedirnos honrosamente, honorablemente de nuestros seguidores, ¿no? La pregunta es, eh, estamos en este proceso, esto nos cambió, nos demandó, nos exigió, y quiéralo o no la persona, el líder, el que esté viviendo en este mundo hoy día, está en la obligación de cambiar por las buenas o quizás no por las no tan buenas. Es decir, no, porque o te adaptas o corres el peligro de que esto te pase por encima. Y no me estoy refiriendo a la enfermedad propiamente, al virus, me estoy refiriendo al hecho de que todo, al modificarse y al no poder ver qué puedo hacer yo, pues me voy a tener que quedar. Entonces, para mí, pensando en una posibilidad de cerrar al menos esta primera conversación, que me encantaría que después la continuáramos en otros momentos, Con todo gusto. es, y creo que tú eres muy acertado con eso, es justamente la demanda principal es a tener que revisar nuevamente cuál es la actitud, que con eso fue que comenzamos a hablar, y cuál es la motivación que yo puedo tener frente a una situación que ya no dependía de mí, el tema de los cambios, sino que ocurrió sí, y de manera impensada para todos, y ahora yo tengo que hacer este trabajo. Entonces yo creo, te pregunto, esto que tú estás proponiendo, hay un sistema, tú le vas a decir, le dices a la gente, bueno, yo tengo, esta es la metodología para que usted vaya con su multitud a enfrentar el futuro, a enfrentar el presente o a enfrentar la vida. Digo porque yo sería el primer interesado en ir a anotarme en tu conferencia, en tu taller, pero si yo me anoto aquí porque yo quiero aprender este método que inventó del creador Luis Vicente. Es así para irnos cerrando, nos quedan 2 minuticos. Es un proceso en construcción como todo en la vida, Ángel. Ok, Nosotros ok. vamos mejorando de manera continua, es un aprendizaje de todos los días, es un cambio de hábitos hacia los hábitos positivos, como nos dice la psicología positiva, es darnos cuenta de que el que se tiene que despertar alegre y feliz es uno mismo. Esa frase que te dice que la primera sonrisa sea la tuya que ves en el espejo todas las mañanas, es porque eso te va a llevar a estar así el resto del día. Es darnos cuenta de que el cambio lo generas tú, que tu actitud positiva es contagiosa, que tu motivación es contagiosa y que si al final tú unes esas dos cosas, tú puedes ser ese generador de cambio positivo, inclusive en un momento como esto. ¿Y cómo lo vas a ver? En las conversaciones con tu equipo de trabajo, en tu familia, en lo que se habla, porque tenemos que insertar vocabularios distintos, más allá de las situaciones difíciles. Tenemos que hablar de cosas nuevas, tenemos que traer temas de interés. Esta invitación que me acabas de hacer, de verdad que estoy agradecidísimo para conversar todas estas cosas, pero que al final del día depende de nuestras propias decisiones. Yo soy el Así que es. decide estar alegre, yo soy el que decide estar activo, por lo tanto yo soy el que decide tener una actitud positiva y tener una motivación que me permita hacer todo lo que yo quiero hacer. Y eso fue como lo definí entonces en tener esa motitud y podemos profundizar de lo que significa entonces tener una multitud activa, porque entonces ahora sí, ya estoy motivado y tengo la actitud, pero ahora voy a ser más activo todavía.
¿Qué significa eso? Pues lo conversaremos más adelante, Ángel. Cónchale, qué bueno, qué tremendo cierre. Gracias, Luis Vicente. Ya nos quedan apenas unos segundos. Te estoy de verdad súper contento de que hayamos tenido esta conversación. Me queda todavía el sabor de que la sensación de que algo nos falta, pero ya tú has hecho el anuncio. Ya veremos cuándo le damos una vuelta a esta rueda para volverte a tener aquí con nosotros, porque ha sido valiosísimo. A toda la gente que ha estado conectada con nosotros, muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo jueves cuando trataremos algún otro tema que seguramente será de interés para todos. Voy a dejar esta grabación en nuestra cuenta de Mentes Caminantes. Me quedan 28 segundos y mil gracias nuevamente. Cuídate y espero que nos podamos ver pronto en estas u en otras circunstancias también para seguir conversando. Así Gracias de verdad. será. Conversar contigo. Vale, vale, muy bien. Gusto. Igual.